Gloria al Señor. Este es un tema que tiene que ver con la cena, pero que algunos lo hemos leído y lo hemos tomado simplemente como una de las parábolas de Cristo, porque Cristo enseñó muchas parábolas, y en una de las parábolas se llama la parábola de la cena del Señor. Está justamente el tema de la Santa Cena, pero está en parábola. Diga, las parábolas no fueron explicadas para toda la gente, solo para los discípulos. Digan, solo era explicada para los discípulos del Señor. Amén. Eso es. Entonces dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres fueron convidados gustará a mí. Vamos, repítalo. Ninguno de los que fueron convidados gustará a mí cena. Si tú tomas desde el verso 15, vamos al verso 15, regrese ahí, Lucas 14, 15, para tomar la referencia. Lucas 14, 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban con Cristo, sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado, repita, el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, yo quiero que recuerden algo que Jesús dijo, que Él no volvería a comer del pan que Él partió y del vino que Él bebió, del fruto de la vid, el vino que Él bebió, y Él lo dijo, esto lo beberé cuando esté con ustedes en el reino de los cielos. Mateo 26, verso 29. Quiero que lo vea, para que esté seguro de lo que está escuchando. Mateo 26, verso 19. Jesucristo, el día que estableció la cena o la Santa Cena que conocemos nosotros, la Iglesia de Cristo, Él dice muy claramente así. Vamos, Gandhi. Mateo 26, verso 29, repito. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros. ¿Dónde? En el reino de mi Padre. Amén. Yo le di y le voy a repetir las dos citas de Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 9. La única vez, y 19, 17, las únicas dos ocasiones que aparece la palabra cena del Señor. 19:9, vamos ahí, Apocalipsis 19:9. Y usted va a decir, ¿por qué me dice todo esto? Entonces usted va a entender. El ángel dijo, escriban, bienaventurados los que son llamados a la cena, digan a la cena, de las bodas del Cordero. Punto. Vamos al verso 19. Perdón, 17. 19, 17, ahí mismo, pero en el verso 17. Ahora dice así, bienaventurado, ya no dijo, venid, vamos, léalo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, cuando Jesús establece la cena antes de partir, antes de ir a la cruz, Él establece la cena. Amén. Los apóstoles de Cristo durante toda la vida primitiva, aparece en el libro de los Hechos, ellos vivieron, compartieron, experimentaron la Santa Cena del Señor, todos los apóstoles, y no era simplemente una exclusividad de la iglesia, porque no había. Dice, por la iglesia, por los templos, por las casas, o sea, no era una exclusividad, voy a repetir, de la iglesia, de que esto se haga, sino que en todo lugar. Yo lo voy a mostrar ahora los pasajes claves en Hechos capítulo 2, verso 40, vamos ahí, al 42, repito, Hechos 2, verso 40, escriban, al 42, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, verso 40 al 42. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban, diga conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. El partimiento del pan está hablando de la Santa Cena del Señor y en las oraciones. Ahora vamos a tomar otro pasaje, verso 46.
Ahí mismo, Hechos 2, verso 46, escriba. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, por todo lugar, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ahora, esa es la vida de la iglesia primitiva. Libro de los Hechos habla de cómo vivieron los primeros cristianos. Amén. Pero cuando la palabra se refiere a Apocalipsis, lo que va a suceder en el cielo con cada uno de ustedes, los hijos de nuestro Dios, los hijos del Señor, la iglesia de Cristo, ¿escuchó bien? Es que el Señor Jesús lo dijo, que Él no lo haría más hasta cuando esté con nosotros en el cielo. Mateo 26, regreso al verso 29. Repito, Mateo 26, versículo 29. ¿Qué dijo el Señor? Que nunca más bebería del vino y nunca más comería del pan hasta que no esté arriba en el cielo. A ver, dígalo conmigo. El Señor, cuando estemos con Él en el cielo, Él nos hará compartir de la cena que ha preparado para nosotros. Entonces, el hacer la cena en la iglesia, en la tierra, hoy, como lo hizo la iglesia primitiva ayer, es lo mismo que hará mañana la iglesia que esté aquí, en la tierra. Es decir, si Cristo no ha venido y pasan 1000 años, 500 años, 100 años, no sé cuánto tiempo pasará para que venga Jesús, pero lo que sí sé es que nosotros tenemos que seguirnos a la doctrina de los apóstoles, porque ellos recibieron de Jesús a través del apóstol Pablo, los que no le conocieron, y los que le conocieron participaron con la cena en el Señor, con el Señor. Amén. Incluyendo Judas. ¿Cuántos saben que Judas estaba ahí también? ¿Cuántos saben que Judas estaba ahí? ¿Verdad? Pues él fue el que lo entregó al Señor. ¿Recuerdan que dijo el Señor, el que mete su mano ahí en el plato, ese es el que me va a entregar? Ahí estaba Judas también. Amén. Es importante entender que nosotros tenemos que entender que la cena del Señor es algo establecido por Él. No es que se lo inventó la iglesia, no es que nosotros los pastores o los curas, porque los curas hacen una misa, te dan una hostia, pero ¿sabes qué? Falta algo bien importante que el Señor me decía en la mañana, y vamos a mirar esto. En 1 Corintios 11, 24 al 26, 1 Corintios 11, 24 al 26, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, esta epístola, ¿no?, a la iglesia, y dice así: yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, digan, tomó pan, y habiendo dado gracias, ¿qué hizo? Lo partió y dijo: tomad, comed, porque esto es mi cuerpo, que por vosotros es fuerte, es, dígalo, partido. Cuando uno toma la cena del Señor, ¿cuál es la simbología? Cuando uno toma el pan, en esta mañana vamos a participar de la Santa Cena del Señor que está preparada aquí. Tenemos el fruto de la vid y tenemos el pan sin levadura, es decir, las galletas que no tienen levadura, que usamos en pequeños trocitos que significan el pan. Amén. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el creyente cuando toma el significado del cuerpo del Señor? Es decir, los trocitos de pan en la lengua y lo mastica. ¿Qué está haciendo? Digan, partiendo. Vamos, dígalo, partiendo el cuerpo del Señor. Amén. Y cuando toma el vino, el fruto de la vid, ¿qué significa? No tiene alcohol, por si acaso lo hicimos en casa. Porque hay un vino que toman los curitas que tiene vino, que lo compran, alcohol que tienen, lo compran en la tienda. Cuidado. No, nosotros no podemos tomar eso. Nosotros tenemos que tomar el vino hecho en la casa. Amén. Y puede ser hecho de un día para el otro, suficiente, no más, porque de repente vas a comenzar a hablar en griego o en arameo y en hebreo y no te van a entender. Y te vas a embriagar. Entonces, sígale. Entonces, cuando nosotros miramos algo allí, miren este pasaje, me dio una luz increíble el Espíritu Santo esta mañana. El Señor dijo, partió el pan, lo bendijo y dijo: esto es mi cuerpo, suba. Y esto harán siempre en memoria de mí. Asimismo, asimismo tomó también la copa, digan, tomó la copa. Y después de haber cenado,
la cena, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dígalo, en mi sangre. Y cada vez que ustedes lo hagan, ¿están haciendo qué? Memoria del Señor. Es decir, que Él fue a la cruz, que Él derramó su sangre. ¿Por qué es que la Iglesia Católica no usa el vino para darle a los creyentes? Un ejemplo, como si se fuera real. Porque le dan un pedacito de pan blanco, que es el cáliz, que saca la lengua, y cada fin de semana vienes, sacas la lengua, tomas la hostia y regresas a la calle y eres peor que lo que antes fuiste. Acá no. ¿Por qué no estás tomando la sangre del Cordero, la sangre de Cristo? ¿Está entendiendo lo que dice el pasaje? El símbolo del vino, el fruto de la vid, es la sangre de Jesús derramada en la cruz por nosotros. Amén. El pan simboliza su cuerpo, obvio. Miren lo que dice Hebreos 9, 12, 14 y 18. Rápidamente, escríbalo. Hebreos 9, verso 12, 14 y 18. Escriba, yo se lo voy a leer para hacerle fácil la vida. Hebreos 9, verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo de Dios, habiendo obtenido eterna redención para nosotros los que creemos en Él. Amén. Verso 14, dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verso 18. Por eso yo les muestro pasajes claves. Dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Cuál es el primer pacto? El pacto antiguo que hizo Dios con los hebreos a través de Moisés, con sangre de animales, machos cabríos, becerros. Ya lo leyó, amén. Ahora estamos hablando del pacto eterno, del pacto de Cristo, del pacto del Hijo de Dios por amor a nosotros en la cruz. ¿Cuántos entienden? Por eso se llama el Cordero Perfecto. Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí, Él es Jesús, el Salvador de la humanidad. Amén. No hay otro, no hay nadie más. Pero tienes que tener las bases bíblicas, los fundamentos sólidos de tu fe. Si no tienes base de tu fe, ¿cómo te defiendes? ¿Cómo defiendes tu fe? No vas a saber dónde estás. Entonces tienes que saber que algunas iglesias toman una parte del formato que Cristo ha enseñado para engañarle a la gente. Pero nosotros tenemos que hacer lo que dice la Escritura, lo que el Señor instituyó, lo que los apóstoles siguieron haciendo y lo que hará Cristo contigo en el cielo cuando te vayas. ¿Cuántos entienden? Amén. Gloria a Jesús. Digan: gloria a Jesús. Digan: Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora yo quiero que vayan a Lucas 14, 25, por donde arrancamos y nos fuimos al tema de la cena. Lucas 14, verso 25 hacia el 35. Y acá hay unas cosas muy importantes que tenemos que rescatar, que a veces, como le dije al principio, las hemos pasado de largo y no le hemos dado el adecuado cuidado o atención a esto. Lucas 14, tengo algunas cosas aquí que quiero mostrarles, que son importantísimas. Los convidados a las bodas se llama el pasaje, ¿verdad? Amén. Y la parábola de la gran cena continúa ahí. Diga: la parábola de la gran cena. ¿A qué se refiere? Ya lo vimos en Apocalipsis, a la cena que el Señor ha preparado para la iglesia, que está preparando aquí en la tierra. O sea, cuando a ti te lleve al cielo no vas a estar sorprendido, ¿no? Señor, ¿por qué cena? ¿Por qué? Porque en la tierra te lo enseñaron, te va a decir, ¿no? Yo te lo enseñé, mi iglesia te lo enseñó. Amén. Amén, mi palabra lo decía. Entonces no es que estamos inventando aquí nada, estamos ciñéndonos, diga la Escritura. Gloria a Jesús. Lucas 14, verso 25.
Entonces dice la palabra, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte, no puede ser mi discípulo, o sea, mi seguidor. Siga, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué era tomar la cruz en el tiempo de Cristo? Diga sinónimo de muerte. Digan sinónimo de muerte. En ese tiempo de Cristo era como decir hoy día la cámara de gas, la silla eléctrica, el paredón, la eutanasia, no sé, cualquier tipo de muerte hoy. Imagínense cualquier tipo de muerte hoy. En el tiempo de Cristo, la cruz simbolizaba muerte. Amén. O sea, la máxima pena o condena para un abijeo, un delincuente, alguien que hubiera violado la ley. O sea, la ley no tenía otra forma. No contemplaba otra manera de dar el castigo, la muerte a través de la cruz. Entonces cuando Cristo va a la cruz, Él no ha hecho lo que se supone que había hecho. No había transgredido ninguna ley, pero era el plan del Padre que Él tendría que ir a la cruz para que nos pudiera redimir al derramar su sangre inocente. Amén. Amén. Entonces esto es importante que entendamos que aquí el Señor, en esta parábola de la cena, el Señor les dice algo que vamos a tener que tener, como le dije, cuidado. Amén. Yo tengo aquí unos puntos claves que he sacado para facilitarle la situación. El Señor en primer lugar dice, si tú no estás dispuesto a aborrecer tu padre, tu madre, tu familia, seres queridos, cercanos, gente cercana, tu línea sanguínea o consanguínea, no estás dispuesto a ser mi discípulo. Y al final dice, tú no puedes tomar mi cruz si primero no has aborrecido a tu familia. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Pelear con papá, con mamá, con los hijos, los hermanos? No, no, no. Está hablando del tipo de vida que ellos llevan sin Cristo. Es decir, aborrecer el estilo de vida negativo sin Jesús, haciendo todo contra la voluntad de nuestro Señor. Hola, ¿me están entendiendo? No vayan a decir, el pastor me ha mandado a pelear con mi familia. No, el Señor no está diciendo eso. Pero por eso le digo, hay palabras en las parábolas simbólicas que uno necesita interpretar para comprender. No es el tema literalmente, ¿no? Miraste a una mujer ajena, agarra un cuchillo y sácate el ojo. No es así. O de repente le dices un puñetazo a alguien que te sacó de los casillas y vas a cortarte la mano con un hacha. O pateaste de repente a alguien y te va a decir, oh, ya, córtate el pie para que te vayas al cielo. Pero lo que el Señor habla parabólicamente, simbólicamente, metafóricamente, es algo para entender cuánto dolor, cuánta significancia debe tener para nosotros el ofender a alguien que es la imagen del Señor. Amén. En el caso contrario de aquellos que ofenden al Señor, ¿cómo debemos tener tanto cuidado de las vidas que ellos llevan promiscua, pagana, idólatra, en orgías, borracheras, etc.? Nosotros tenemos que aborrecer ese tipo de vida. El Salmo claramente dice así: tú amas a Dios en la misma intensidad que aborreces al pecado. Hola, repito, tú amarás a Dios en la misma medida en que aborreces al diablo o al pecado, los deleites de la carne. Si tú eres un cristiano pasivo y no aborreces el pecado, ten cuidado, no te garantizo victoria. ¿Me están entendiendo? Usted puede mirar cristianos que están en la iglesia pero no aborrecen el pecado, es decir, participan, se complacen escuchando lo que otros pecadores hacen, más bien se deleitan, tienen morbo al oír las conversaciones de aquellos que hacen cosas que ellos ya no practican hoy. Por ejemplo, llegó un amigo del colegio de la promoción de estudios y comienza a compartir conmigo sus cosas que ha hecho, como yo lo hacía antes en el mundo. Pero yo no necesito escuchar todo eso en detalle. Yo puedo recibir su visita, claro, pero ponerle un alto y decirle: mira, varón, con todo respeto, yo soy un cristiano, soy una nueva criatura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y te lo voy a demostrar. Yo no necesito oír las cosas que tú haces o que has hecho, porque yo no he venido a otro planeta. Yo también los he hecho antes cuando no tenía a Jesús, y yo pensaba que eso era lo máximo. Pero hoy que yo tengo la borrachera del vino nuevo, el Espíritu Santo en mí, yo vivo en un gozo permanente. Yo no espero estar en un fin de semana, un día festivo del año para estar feliz. Ni siquiera tengo que esperar que sea mi cumpleaños. Yo puedo estar feliz todos los días de mi vida, aún en medio de problemas o de crisis o de situaciones difíciles. Amén. La gloria para el Señor. La gloria para el Señor. Es muy diferente, porque cuando el Señor dice, aún si tú no te aborreces a ti mismo, dice el pasaje, mírelo bien. Primero ordena aborrecer a la familia y luego aborrecerse a uno mismo. Estaba mirando algo del narcisismo. El narcisismo es aquel, bueno, viene de la palabra Narciso, que es un personaje mitológico de las fábulas griegas. No, Narciso era un hombre que se amaba mucho a sí mismo y se enamoró tanto de sí mismo que se quedó contemplando en el agua su belleza y se quedó petrificado mirando su belleza. Dice que las doncellas se enamoraban de él y él las rechazaba, ¿no? Y entonces dice que hay un extremo en que la diosa Eco, mire esos cuentos mitológicos para que tenga una idea de cómo cree la gente sin Jesús tonterías. La diosa Eco dice que se escondió en el bosque y le comenzó a llamar, ¿no? ¡Narciso! Y Narciso escuchó. ¿Quién habla? Y la diosa Eco decía, ¿quién habla? Bla, 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 bla. ¿Quién es? ¿Quién es? Repetía la diosa Eco. Pues se llama Eco. Y cuando de repente le dijo, ven a mí, ya no repitió nada y vino corriendo con los brazos abiertos la mujer. Y él la rechazó. Le dijo, no, mi belleza no puede ser superada por la tuya, le dijo. Entonces dice que la diosa Menfi, no sé cuánto y no sé qué, disparate, lo castigó y lo dejó que se quedara mirando en el agua su belleza y admirándose y petrificado ahí. Y la pobre mujer llamada Eco dice que murió en una cueva hasta que se secó y solo quedó su voz. Mire la historia de los mitos, de los griegos, que se supone que son los hombres más sabios del planeta. Se quedó tanto mirándose que se tiró en el agua y se ahogó y se murió. Y que de ahí nació una flor. Esos cuentos para niños, pero eso es lo que la gente anda pensando y lo que anda creyendo. ¿Ve? Es que no tienen a Cristo. No tienen la mente de Cristo, no tienen el Espíritu Santo, no conocen esta maravillosa lámpara. Amén. Pero gloria a Dios que el Señor nos sacó un día de las mitologías, de los cuentos de hadas y de viejitas. Amén. Gloria al Señor para siempre. Entonces, narcisista es aquel que se ama tanto a sí mismo que solamente pone su foco en él, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba practicando artes marciales, por ejemplo, ¿no? Una conducta parecida, ¿no? Donde uno se autoestima tanto al extremo que ya no piensa en nadie más, solo en él. Tanto en comer los mejores alimentos, las mejores vitaminas, las mejores ropas, las mejores licras, etcétera, etcétera. Y todo es lo mejor, pero es para él nomás. Y él siempre es el o sea, ¿entiendes, no? El más importante de la película, ¿no? La estrella exclusiva, el estelar, el estrella de la película, de la vida, él es. Y anda así, ¿no? Entonces tenemos que tener un cuidado absoluto. Eso es lo que me decía Jorgito antes de partir ayer. Todo el mundo fashion que yo pensé, que yo viví, que yo creí, ahora creo que es basura, me dijo. Porque he conocido la verdadera belleza del Señor, de su santidad, de su limpieza, de su amor, de su pureza. Entendió. Pero mira todo lo que ha tenido que pasar para entenderlo. Por eso yo les decía, ¿no? No necesitamos pasar tanto problema para llegar a una conclusión tan sabia, ¿no? Si tenemos al maestro de los maestros, ¿verdad? Nos puede enseñar todos los secretos de la vida y de la victoria, de la libertad, en fin. Pero a veces uno cuando no tiene al Señor, pues uno o se ama tanto a sí mismo o ama a la gente que le rodea, que uno pone en primer plano a la gente o uno mismo y pone a Dios a un lado, pero quiere tomar la cruz para seguir a Jesús. Entonces no va a poder. Vamos, dígalo, no va a poder. Y en esta parábola también se menciona una serie de excusas, ¿no? Como aquel que estaba construyendo una torre y que luego no tenía para concluirla y todos sus vecinos hacían un sarcasmo de él, una burla. Y se habla de un rey que se enfrenta a 2000 con 1000 nada más
y que mejor tiene que mandar una bandera de paz antes de enfrentarse con él y hacer el bochorno público. Amén. Y luego en esta parábola se menciona que si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, ni para echarla en el water, hay que echarla por allá, dice. Echarla afuera, dice el Señor. Hermanos, es bien importante entender que si nosotros estamos decididos a seguir a Jesús, va a haber circunstancias en las que siempre el diablo va a querer perturbar, estorbar nuestra comunión con el Señor. Pero si nosotros somos decididos a seguir a Jesús, estamos decididos, hermano, a no tirar la toalla jamás. Que nada ni nadie nos haga cambiar de opinión, jamás. Amén. Nada ni nadie, como dijo un viejo anciano maestro de la palabra. Aún si un ángel viniera del cielo y me dijera, no hay nada arriba, aquí se acaba todo, él diría, no me interesa, yo amo a Cristo y lo sirvo por lo que Él hizo por mí hace 2000 años. Resumido, el amor de ese anciano maestro de la palabra. Amén. Sí, porque uno puede recibir cualquier tipo de reporte que no sea bíblico, y la Biblia dice que lo echemos fuera y que sea anatema, considerado maldito, en Gálatas 1:7, ¿verdad? Usted lo ha leído. El apóstol Pablo así nos previene, ¿no? Que si a un ángel del cielo viene con un mensaje diferente, no lo recibamos. ¿Cuál es el mensaje de Dios? Digan, está escrito. Digan, está escrito. Entonces, si yo quiero realmente tomar la cruz de Jesús, seguir a Jesús, debo estar determinado, decidido, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi prójimo como a mí mismo. No, pero no es tu familia, no, pero no es tu color, no es tu raza, no es tu clase. Olvídate, no, pero te hizo daño. Hermano, ámalo con el amor de Jesús, va a superar todo el amor humano. Porque el amor humano solamente es interés, ¿no? Yo te quiero porque tienes ojos azules, yo te quiero porque tienes bonito cuerpo, yo te quiero porque tienes plata, yo te quiero porque, bueno, hay intereses en mí que a mí me mueven a decirte yo te quiero. Pero un tema es, yo te amo porque tengo a Jesús. Yo te amo porque Él me amó primero. Yo te amo porque Dios derramó su amor en mí. Yo te amo. No me importa tu color, tu clase social, tu cultura, tu nivel, tu estatura. No me importa tu contextura. No me importa nada, tu trasfondo. Me importas tú como la imagen de Dios. Me importas tú como la hechura de las manos de mi Padre. Amén. Por ti murió Jesús. Amén. Gloria a Dios. Para concluir, vamos a tocar solamente un par de puntos claves aquí, donde nosotros estuvimos viendo el día miércoles y algunos como que se dijeron, no, pero ¿por qué? Primera de Corintios 11, 27. Primera de Corintios 11, 27, para concluir. Dice así: de manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere esta copa, o sea, participar de la cena del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Por qué? Verso 29 dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir debilitados y que muchos duermen? Están enfermos, unos están muriéndose, otros ya están muertos. Porque hay un problema cuando nosotros no le decimos a las personas que uno debe estar en una vida consagrada delante de Dios, porque si Cristo viene, tú vuelas con Él. Amén. O sea, tú no esperas que haya Santa Cena para consagrarte, tú no esperas que estés en ayuno, en vigilia, tú no esperas, tú tienes que estar en comunión continua con tu Padre Celestial. Decíamos que la cena es como un catalizador, algo que te permite ahorrar energías, pero que sin embargo te da la fortaleza para seguir adelante. Amén. A mínimo esfuerzo, mayor resultado, porque es el Espíritu en ti, es Cristo en ti, no eres tú. La gloria para el Señor. ¿Por qué lo dijo así? En Ezequiel 36, 26 y 27. Él cambió tu corazón de piedra por carne. Él puso su Espíritu en ti, y es el Espíritu en ti el que te da la fortaleza para que tú puedas lograr, digan lograr, el plan de mi Señor. No es tu sabiduría, no es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu religiosidad.
es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Es importante, por eso yo les decía que niños no deben tomar Santa Cena. Gente que no ha sido bautizada en las aguas no debe participar de la Santa Cena. Amén. Ya hemos explicado esto, así que yo lo voy a resumir nada más y digo: si usted cree que tiene un pecado escondido o algo que no ha sido confesado a Dios, este es el mejor momento para poder decirle al Señor: Señor, vengo a ti. Diga conmigo: vengo a ti, Señor, esta mañana para participar de la Santa Cena. Yo deseo que tu sangre me limpie de todo pecado para poder participar de esta Santa Cena que tú has preparado para mí, Señor. Te doy gracias con todo mi corazón. Amén. De pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Su nombre.
que tú